Una de las leyes que es más asediada en su funcionamiento en la superficie terrestre es la ley de complementariedad. La ley de complementariedad es una herramienta valiosísima, entre otras cosas, cuando en el contexto del comportamiento humano tenemos que aprender a trabajar unidos, en cooperación, en comunión, en grupo. Una de las tareas más difíciles de estos tiempos de transición es la tarea grupal evolutiva. Y la tarea grupal evolutiva se basa, entre otras tantas energías, en esta ley de complementariedad. Es decir, donde las partículas únicas en su condición son capaces de responder en un campo de vida al intento de operar juntas en relación a un propósito, a la identificación de un propósito, a la comprensión de un propósito, a la concreción de un propósito. Acá una persona nos dice que aparentemente el trabajo grupal, este grupo y cualquier otro grupo, parecen ser muy asediados por las fuerzas involutivas en estos tiempos. Y las fuerzas involutivas, que básicamente tienen la capa psíquica, su plataforma de operación, su campo de nutrimento principal, estas fuerzas involutivas están trabajando fuertemente para que la ley de complementariedad, para que la comunión, para que la unión, para que el trabajo grupal evolutivo, no importa si en un centro de estas características o en cualquier otra área de la vida planetaria, no puedan concretarse. Porque cuando los seres pueden generar su adhesión de modo práctico, en el sentido que la ley de complementariedad lo propone, ellos empiezan a prestar atención a las propuestas de las fuerzas involutivas, quiere decir a las propuestas de la capa psíquica, a las propuestas que provienen del plano astral planetario, del plano mental planetario, y que provienen también de todos aquellos elementos todavía sin purificar en su propia conciencia astral y mental, quiere decir en su propio centro emocional y en su propio centro mental, en el contexto de su vida psíquica. Nosotros tendríamos que aprender a estar atentos para neutralizar ese efecto, esa acción, esa injerencia que estas fuerzas involutivas, estas fuerzas provenientes de la capa psíquica que aprovechan aquellos aspectos sin pulir de nuestro carácter, buscan generar en nosotros a través de esas fisuras una indefensión, una inoperancia y un quite de cooperación y de colaboración con el plan evolutivo. Los grupos o los seres que ya están listos para trabajar en grupos, o aunque todavía no trabajen en grupos, están abiertos a que su energía se amalgame de un modo más profundo con la de otros seres, esos seres van a ser muy interferidos. Cuando un ser todavía está viviendo una etapa egótica, egoísta, cuando el ser todavía está muy centrado en las metas personales, en las metas egoístas, en las metas singulares, eso no preocupa tanto a estas fuerzas disuasivas. No llama tanto la atención a estas fuerzas disuasivas, a estas fuerzas involutivas, porque mientras el ser está ocupado de metas individuales, de metas personales, de metas egoístas, él sigue entablando una relación, sostiene una relación, un vínculo lo suficientemente estable y efectivo con esas fuerzas. Porque si un ser todavía tiene en su conciencia como preponderante la atención de metas personales y egoístas, es porque él indudablemente tiene una relación con estas fuerzas. Él coincide con el sentido circulatorio que estas fuerzas ofrecen a su conciencia. Él confirma que el sentido circulatorio, las metas que estas fuerzas ofrecen son válidas todavía para él. Cuando un individuo empieza gradualmente a ser influenciado por su propia conciencia interna, empieza a ser estimulado por su propia esencia espiritual, por su esencia interna, gradualmente él empieza a encontrar una falta de sentido genuino a las metas personales y empieza a tener una cierta inquietud, empieza a tener una búsqueda ya concreta, empieza a volcar su atención
en tareas y en metas transpersonales, en metas que no necesitan alimentar los aspectos básicos de la personalidad, sino en metas que están relacionadas con las metas que su propia conciencia interna tiene asumida como colaboración en la vida planetaria, en el marco de la vida planetaria. Una meta transpersonal es la meta que nuestra alma tiene. Mi alma me estimula a concretar algo. Si estoy disponible para ese estímulo, si estoy ofrecido a atender ese estímulo, aquello que estoy atendiendo es una meta transpersonal. Una meta que surge de la voluntad interna presente en mí, de la voluntad superior presente en mí, de mi propia esencia espiritual, de mi propia esencia anímica. Entonces eso no es una meta personal, aunque la personalidad sirva de herramienta para atenderla. La personalidad sirve de herramienta, una meta transpersonal, pero no coloca la meta, no elige la meta, no designa la meta. Simplemente es una herramienta de la vida interna. Yendo a esta pregunta, si el grupo o los grupos pueden ser en este momento asediados realmente por estas fuerzas involutivas de un modo crudo, cada vez más encarnizado, claro que sí. Porque en un genuino grupo lo que hay es una percepción de una meta transpersonal, de una meta interna. Cuanto más genuino es el trabajo de un grupo, o cuanto más profundo o maduro es el trabajo de un grupo, lo que él percibe para ser hecho está más ligado a aspectos subjetivos y a necesidades propias de la vida planetaria, y no de los individuos que la componen. Los grupos están siendo muy asediados. Los seres que hoy están intentando asistir al plan evolutivo están siendo muy asediados. Tenemos todos nosotros un motivo siempre para estar atentos y no caer en las trampas y no caer en los procesos que nos van a proponer estas fuerzas. Tenemos que aprender a estar bien atentos, porque esta ley de complementariedad que fue interferida para que las culturas no puedan complementarse y confronten entre sí. Recordemos árabes y judíos, negros y blancos, occidente con oriente, el hemisferio norte con el sur, el tercer mundo con el primero y viceversa. O sea, acá las energías de complementariedad siempre fueron muy deficientes. Está instalado en los individuos, en las naciones, en los subcontinentes, en los continentes. Quiere decir, en los patrones constitutivos culturales está muy instalado este proceso. Tenemos que estar muy atentos para no caer en eso. Esta ley de complementariedad es valiosísima. Cuando los seres que componen un grupo aprenden a percibirse como herramientas únicas, como conciencias únicas, como elementos únicos, insustituibles, no tienen ningún motivo, no tienen o no deberían tener ningún motivo para confrontar, porque lo único que tienen para hacer es complementarse. Un grupo se torna efectiva herramienta del plan evolutivo y se torna un espejo de las leyes internas aquí en este plano, en el plano de las leyes externas, cuando las conciencias que lo componen descubren cómo confirmar y sostener su vínculo en esta ley de complementariedad. Es ahí que se produce una sinergia profunda, efectiva. Aunque sean pocos los seres que en este plano logran entender cómo se hace un trabajo grupal, esa sinergia, que es un aspecto oculto de las leyes internas, permite que un potencial inimaginable y que no guarda en términos racionales, en términos del consciente izquierdo, de la mente especulativa, analítica, no guarda relación con la cantidad, ese potencial que es interior pueda volcarse a través de pocos. Porque la ley de complementariedad es capaz de abrir puertas inimaginables. Cuando los seres pueden trabajar custodiando y confirmando los aspectos de esa ley en este plano, todo aquello que corresponde a su trabajo interno como alma se empieza a reflejarse y a volcarse como potencial acá. En alguna medida, porque nosotros ensayamos primariamente esa complementación con nuestra vida interna. Un ser, para alinearse y entrar en sintonía con su propia vida interna, tiene que aceptar que él es parte de ese proceso de vida interior.
Para que un elemento pueda alinearse a su contraparte interna, para que él pueda entrar en sintonía con su esencia interna, él tiene que haber tenido esta comprensión instalada. Tiene que haber roto ya, tiene que haber cruzado una barrera, una frontera, tiene que haber roto un límite, que es el de creer que esto que él es en este plano no tiene nada que ver con lo que él es en los niveles internos. Tiene que haber roto esa limitación. Él tiene que haber empezado a sentir que aquello que él es en los niveles internos es la fuente y el origen de lo que él es en estos planos. Es ahí cuando empieza a aspirar, a alinearse, sintonizar con aquella verdad interior. Esta ley de complementariedad le permite. Esta ley de sincronismo, de sincronía, de alineación, también es un aspecto de complementariedad. Hay una relación, pero también existen seres que están en etapas donde buscan esta complementación, buscan confirmar esta adhesión a su propia conciencia interna, esta sintonía, esta alineación a su propia conciencia interna, pero aún están cargados suficientemente de instintividad, por lo cual no pueden entablar un vínculo armónico con otros seres que también están haciendo eso en la vida planetaria. Porque hay seres que todavía no tienen la madurez para entender que aquello que están haciendo en sí mismos a través de su propio íntimo esfuerzo por alinearse, sintonizar, entrar en contacto con la esencia interna, eso está haciéndolo el de al lado también. Hay una etapa donde el ser aún es un autista espiritual. Él reconoció la meta interna, la meta espiritual, como su propia meta, pero aún no puede percibir genuinamente eso en el otro. No puede de un modo espontáneo y genuino sostenerse en una relación con el otro entendiendo que el otro está en lo mismo que él. O antes o después, o más arriba o más abajo, o con una característica diferente. Y muchos de los grupos, si no todos, podríamos decir todos en alguna medida, tienen ese escollo ahí. Los seres que los componen están todos hablando de espiritualidad, de energía, de conciencia, de plan evolutivo, del camino, de la evacuación, de la síntesis, de un montón de cosas. Pero pareciera ser que eso pueden atribuírselo a sí mismos nada más. Y que los demás posiblemente no sé cómo están con ese tema. Cuando empiezo a entender que el otro está viviendo a su manera y de su modo un proceso análogo al mío, entonces lo libero y colaboro para que él pueda flexibilizar su propio proceso. Esto forma parte de la dificultad de complementarnos. Esta energía de la voluntad superior que está presente en el ego, encapsulada en el yo, tiene que empezar a liberarse. Una persona nos decía respecto a que había que matar el ego por acá. Estoy diciendo precisamente que no se trata de matar el ego, sino de liberarlo, de ponerlo a disposición del plan evolutivo y de que el ego no encuentre en esta posibilidad de percibirse como una individualidad, que es una ilusión de algún modo, porque es una extensión de las leyes internas. Esta ilusión de sentirse una individualidad no lo lleve a una posición tan rígida de no poder complementarse con otros egos que también deberían ser herramientas de la vida interna. Mientras esta energía de la individualidad se encapsula mal en el yo y no puede vivirlo con flexibilidad, no puede vivir realmente, no puede experimentar esta complementariedad, que es fundamental. La ley de complementariedad trabaja con los polos, como todo en la materia. Los procesos polares son inherentes a todo. Un ser tiene que aprender a adoptar la polaridad negativa al momento de complementarse. Negativa significa de receptividad. Porque cuando se habla de polos, según cómo se esté hablando de polos, negativo o positivo puede representar ciertas cosas. En la ley de complementariedad, el ser tiene que estar receptivo. Para que la ley de complementariedad pueda operar en él, tiene que ser receptivo. Las partículas que están maduras para trabajar con esa ley tienen que tener, en términos negativos, ya instalada esta condición de receptividad. ¿Para qué? Para poder recibir del otro lo correspondiente.
Si cada ser puede recibir del otro lo correspondiente, quiere decir entablar el vínculo adecuado, la ley de complementariedad se va afianzando. Cuando los seres, de un modo mecánico y desde el consciente izquierdo y desde una identificación muy fuerte con la materia, están instalados en el polo positivo, quiere decir en el polo donde quieren influenciar al otro, entonces ahí está el problema. Una de las cosas que más atenta contra estas posibilidades complementarias es esta compulsión que tienen los seres por influenciar al otro. Esta compulsión que tienen los seres por decirle al otro qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. O, si no le dicen qué hacer, continuamente están como atentos para liberar la energía de la crítica en relación a lo que el otro está haciendo. Es un aspecto polar, en este caso positivo, inmaduro, porque los seres suelen entablar vínculos polares, donde transitoriamente el polo positivo o negativo es asumido por cada uno según la secuencia y la coyuntura que se tenga que trabajar. Un ser a veces asume la posición negativa ante otro ser porque ese otro ser tiene que aportarle algo, y él asumiendo la posición negativa, quiere decir la posición de receptividad, toma aquello que tiene que recibir de ese otro ser. Y transitoriamente quien le aporta en ese momento asume el polo positivo, porque la energía lo está utilizando para fecundar al otro o para entregarle al otro lo que el otro necesita. Pero cuando los seres están muy identificados con los juegos de fuerza de la materia, los aspectos polares se ensayan de un modo limitado y muy bajo, muy instintivamente bajo. Quiere decir, los aspectos polares se ensayan en sus basamentos primarios y no en sus contrapartes más elevadas. Un ser puede ser una herramienta positiva, asumir el polo positivo, frecuentemente ante distintos aspectos que la vida le coloca de un modo elevado. Si asume eso de un modo elevado, él va fecundando en aquella coyuntura o en la serie de coyunturas que la vida le coloca. Él sirve como un elemento para colocar, para fecundar. Y lo mismo al revés, puede de un modo elevado asumir el polo negativo y permitir que la vida, por el medio que fuera, a través de otras personas, de experiencias, de coyunturas, de símbolos, le dé a él lo que necesita. Y al estar de un modo elevado, posicionado en ese polo, manteniendo activo ese polo negativo, él puede ser fecundado. Quiere decir, con menor esfuerzo, con gran economía, él puede tomar lo que la vida le está ofreciendo, instalarlo en su conciencia, para luego aplicarlo en lo que fuera necesario. Pero también se pueden asumir en sus contrapartes más densas, bajas y limitadas las polaridades. La misericordia es una energía que excede lo personal. Uno no puede aplicar la misericordia. Lo que uno puede es adherir a aspectos de las leyes cósmicas que en nuestra conciencia se pueden reflejar como un perdón profundo. La misericordia es una ley cósmica. Es un aspecto, un principio cósmico, mucho más amplio que lo individual. Así no existieran los seres humanos, existiría la misericordia. Es algo que excede la conciencia humana. La conciencia humana lo que tiene que ensayar en ciertas etapas es distintos niveles o gradaciones del perdón. Cuando esa experiencia de ensayo con el perdón es suficientemente elevada, a través de ese ser, ese ensayo de perdón es una expresión de misericordia. Pero él no puede elegir eso. Eso tiene que ser algo que su conciencia exprese de un modo profundo y sostenido, genuino. Porque uno puede decir te perdono. Y ese ser no ser herramienta de misericordia. Y un ser puede jamás decir te perdono y sin embargo a través de él la misericordia actuar. No es lo que un ser dice, no es el protocolo de lo que dice, sino que realmente la energía esté operando, esté fluyendo a través de esa conciencia. Acá preguntan, ¿cuál es el camino del medio entre la desconfianza y la confianza ciega? Camino del medio, como decía Buda, ni tan ajustada la cuerda que se corte, ni tan floja que no suene. Hay que encontrar la tensión justa. Y la energía de la confianza es una energía de la cual hablamos mucho nosotros en estas charlas.
Si nosotros sabemos depositar confianza, ser herramientas de confianza para otros seres, quiere decir que la energía de la confianza pueda ser depositada, sostenida por nuestra conciencia, hacemos un aporte inmenso al otro ser, porque lo acercamos a sus verdaderas posibilidades como conciencia. Cuando un ser recibe desconfianza de los otros seres, él tiene una gran interferencia para poder aplicar su potencial, porque hay una carga muy grande de corte psíquico, hay una gran presión psíquica sobre ese ser. Un ser es gravemente interferido cuando no recibe la energía de confianza que debe recibir, pero también es gravemente interferido cuando él recibe una confianza que no merece. Porque cuando un ser recibe una confianza que no merece, de algún modo recibe un estímulo para hacer aquello que no está listo para hacer. Todas las energías tienen que aprender a ser expresadas por nuestra conciencia en equilibrio. Si nuestra conciencia tiene que ser en algún momento, por algún motivo, como la conciencia de cualquier otro, dadora de la energía de la confianza, expresar esa energía de la confianza, esa corriente de energía que es la confianza, nuestra conciencia tiene que tener un parámetro para esa aplicación, tiene que tener algún tipo de regulación. Y la regulación de la confianza que podamos dar está emparentada con la madurez que tengamos como conciencias y está emparentada también con el discernimiento que ya podamos emplear. Porque cuando un ser no tiene discernimiento, cuando su discernimiento es irregular, es inestable, cuando todavía su ánimo y su carácter son inestables y irregulares, todo lo que pueda a través de su conciencia expresarse también tiene una característica que puede ser irregular o extremista. Para poder determinar el grado de confianza que tenemos que depositar en algo o en alguien, tenemos que estar abiertos y receptivos de los estímulos internos, porque solamente nuestra conciencia interna es capaz de estimularnos en un grado tal que podamos ver realmente las situaciones en su carácter profundo y genuino. Dar confianza o recibir confianza no debería estar supeditado, no debería depender de los aspectos aparentes y externos de las relaciones entre seres o de cómo las circunstancias están armadas. Es muy importante que un ser, al momento de hacer algo pero tan trascendental como depositar confianza en algo o en alguien, él puede estar abierto y receptivo de su conciencia interna. La confianza que él entregue a una situación o a las partículas que la componen, esa confianza va a tener la medida que a través de la conciencia intuitiva, la propia energía interna le esté marcando en relación a algo. ¿Quién de nosotros puede saber profundamente el carácter de una situación por las apariencias que tenga? A medida que la transición planetaria avance, va a ser muy difícil y cada vez más difícil saber de qué se trata una situación solamente por las apariencias que esa situación está presentando. Porque las fuerzas involutivas cada vez se infiltran de un modo más efectivo y con mayor poderío en las situaciones, por lo cual las situaciones son modeladas en su aspecto aparente por esas fuerzas. Y si nosotros estamos tan distraídos que estamos buscando la apariencia de una situación para determinar su condición genuina, que no solo la situación está influenciada por esas fuerzas involutivas, sino nuestra propia apreciación de la situación. Tanto la situación como nosotros estamos siendo influenciados por esas fuerzas, con el único propósito de que no entendamos la situación, ni que la situación pueda ser entendida para poder ser asistida, ¿se entiende? Si el ser ante una situación o ante la relación con otro ser, en relación a la energía de la confianza que tiene depositada o que tiene que depositar, él está abierto a ser guiado internamente, él va a empezar a percibir, a sentir cuál es el grado, cuál es el volumen, cuál es realmente el rango de la confianza, cómo debe estar constituida esa confianza, cómo debe ofrecer esa confianza, cuáles son los componentes que debe tener esa energía de la confianza. Cuando nosotros ofrecemos esa confianza a otros seres, debe haber una energía de inteligencia y de comprensión. Por eso la confianza ciega no sirve.
porque estamos dándole a veces a otros seres márgenes que no son los que necesitan y los estamos empujando a esos márgenes. Cuando un ser deposita una confianza ciega, sepa que si ese trámite de depositar la confianza ciega va por mal camino y la situación termina de un modo traumático, él es tan responsable como el otro de eso. No es menos responsable. Porque ninguno necesita más confianza, como ninguno necesita ningún margen de energía en exceso en relación a lo que tiene que hacer. La confianza, como cualquier otro aspecto de la energía que la conciencia tiene que experimentar, ofrecer, con la cual tiene que hacer un ensayo, tiene que estar dado en su justa medida. ¿De qué sirve restar confianza o dar excesiva confianza? Lo que sirve es que un ser, cada vez que entra en tratamiento con otros seres o con algún aspecto puntual de la realidad, él puede interactuar en ese sentido del modo adecuado, con armonía, en equilibrio y del modo adecuado. Hay que estar abierto a la conciencia interna, que es la solución para todo, no para algunas cosas. Pero en relación a la confianza, esto entra dentro del mismo patrón. Si yo no puedo discernir, quiere decir, no puedo estar atento a los estímulos internos, ¿cómo voy a ofrecer confianza? Si no puedo estar abierto a los estímulos internos, ¿cómo puedo dar algún tipo de opinión de importancia o trascendental respecto a algo? Si no estoy abierto a los estímulos internos, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de la energía respecto a algo en particular? Yo puedo saber cuál es la voluntad de la personalidad respecto a algo, si no estoy abierto a los estímulos internos. Yo puedo dar desde la personalidad confianza, pero no sé realmente desde la óptica interna, desde mi propia esencia interna, desde la visión que tiene mi alma de la realidad, qué es lo que corresponde. Porque si no estoy abierto a esa guía, entonces solo voy a hacer lo que la personalidad limitadamente en relación a las leyes materiales puede determinar en el marco de una situación. Nosotros tenemos que aprender a estar disponibles para que intuitivamente se nos vaya guiando, para que intuitivamente se nos vaya mostrando el camino, en la confianza o en lo que fuera. Es necesario que nosotros aprendamos a estar abiertos, disponibles, y una vez que llegue el estímulo, a obedecer. Porque mucha gente, y esto lo decimos siempre, mucha gente es estimulada internamente para poder encontrar soluciones, para poder encontrar el camino para darle tratamiento a una situación, pero el estímulo llega y el ser no obedece. Y la situación que demanda solución necesita aporte interno, porque las soluciones, como dijimos tantas veces, son interiores, no existen soluciones externas. Lo que puede aplicar la conciencia psíquica en relación a una coyuntura es solamente un parecer psíquico, basado en experiencias pasadas, quiere decir en cosas que están desactualizadas. Nosotros en la conciencia psíquica, en la memoria, tanto en el mecanismo del cuerpo mental como en la contraparte sutil del cerebro, guardamos aspectos de la memoria. Si solamente nos limitamos a esos referentes del pasado para determinar algunas cuestiones que se viven de un modo actualizado y continuo, vamos a estar muy mal para tratar las cosas. Un ser tiene que aprender a complementar la instrucción recibida, la instrucción almacenada, con la actualización continua por parte de su propia conciencia interna, que dice a través de su conciencia intuitiva. Nuestra conciencia intuitiva, cuando le abrimos la puerta, la misma conciencia intuitiva toma del marco de la memoria, del campo sutil de las células cerebrales o de los archivos del campo mental, la propia conciencia intuitiva va habilitando elementos satelitales y complementarios para darle tratamiento a las situaciones. Pero si solamente nos limitamos a sacar y desempolvar aquello que está archivado en la memoria, en el campo mental y en algunos compartimentos sutiles del cerebro, lo único que vamos a sacar son experiencias pasadas, y toda experiencia que está ahí por primera vez ante nosotros es nueva. Y las apariencias son similares, pero la experiencia es nueva. Para dar tratamiento a la realidad que momento a momento se actualiza y se renueva, tenemos que aprender a estar abiertos internamente.
Habló varias veces de los sueños. Tengo temporadas donde mis sueños son muy densos. ¿Puede deberse eso a los problemas que no puedo resolver y que me preocupan? ¿Cómo se puede hacer para que la luz esté presente en mis sueños? De los sueños también hablamos bastante en estas charlas. Al momento de entrar en estado de sueño, el ser va a parar a un ámbito, a un campo de energía que generalmente es afín y tiene correspondencia con las tensiones, preocupaciones o el estado de inestabilidad o estabilidad al que se haya entregado en las últimas horas y sobre todo el momento de ir a dormir. Es un ser que tuvo muchas tensiones durante el día, o fricciones, o desequilibrios. Al momento de ir a dormir, si no logró alinearse, si no logró transmutar eso, no logró purificar eso, no es nada extraño que él ingrese en un estado de sueño con una correspondencia directa. La cualidad del sueño, la condición del sueño sea muy similar al del estado anterior, al de entrar en sueño, al de ir a dormir. El ser, al momento de ir a dormir, el momento en que él cierra los ojos, apoya la cabeza en la almohada, tiene que intentar por todos los medios dejar fuera de ese proceso de reabastecimiento de energías tan precioso que es el sueño, dejar fuera todas esas preocupaciones, esas tensiones, tiene que dejar fuera eso. Él tiene que tratar de elevar el pensamiento y al momento, el último momento, ese momento donde ya entra en un semisueño, tener conciencia de que todo eso va a seguir mañana tratamiento y que no tiene que involucrarlo en esta otra parte de la realidad que le toca vivir, que es la realidad onírica, que no es ni más ni menos real que la vigilia. Es tan real como la vigilia. Hay personas que creen que los sueños son irreales. Los sueños son otro aspecto de la realidad, no son nada irreales. Los sueños son otro aspecto, otra experiencia, otro tránsito de la vida. La vida externa se divide en vigilia y sueño. Cuando estamos acá, reencarnados, en el lado externo de la vida externa se divide en vigilia y en sueño. El sueño no es menos importante que la vigilia. Es importantísimo. De hecho, si el ser no ingresa al estado de sueño con el mayor equilibrio a su alcance, él puede no descansar nada, no abastecerse suficientemente de energías, no poder vivir una restauración, una transmutación, una cura, una sanación, una armonización en los niveles internos al momento de dormir. Es importantísimo. De hecho, sin dormir no podemos estar, así que el estado de sueño es importantísimo. Y los sueños, como herramienta de la conciencia interior, no son menos importantes que el sueño en sí mismo, como herramienta de reparación y de sanación. Al momento de dormir, al momento de ir a dormir, tenemos que aprender a elevar la conciencia. Uno va hacia donde está dirigiendo la conciencia. Si el ser eleva los pensamientos y los sentimientos y rompe con esa limitación fricativa, con pensamientos inestables, agresivos, con sentimientos o con emocionalismo que al momento de ir a dormir lo pueden estar invadiendo, si él puede romper con eso y elevarse en conciencia, entonces al momento de entrar al sueño, esa elevación está marcando la condición onírica que va a vivir. Ya está definiendo el marco onírico. Cuando se hace ese pasaje de vigilia a sueño, es muy común que esos últimos pensamientos y sentimientos mantenidos estén diciendo, estén directamente ya regulando el nivel o la condición onírica. Es muy importante. Entonces ahí nosotros colocamos en la experiencia onírica o nos colocamos en la experiencia onírica de un modo más favorable para que nuestra conciencia interna trabaje sobre nosotros. Porque si el ser ingresa al sueño con estos pensamientos y sentimientos tan controvertidos, inestables, fricativos, directamente su conciencia al momento de entrar en sueño se conecta con energías de planos intermedios, del astral y del mental terrestres. A través de esa propia condición
astral y mental inestable que durante todo el día fue generando o fue recibiendo, fue interactuando bajo aspectos de fricción, de irregularidad, de falta de estabilidad. De ese modo, así la conciencia interna va a poder disponer de nosotros de la mejor manera. Los sueños de los bebés son muy guiados internamente con menores interferencias que los sueños de los adultos. Y el hecho de que los bebés duerman tanto no solo está relacionado con aspectos fisiológicos y de preparación de los vehículos para esa encarnación que están emprendiendo, sino una adaptación de haber pasado del mundo interno al mundo externo, estar encarnados. El sueño, lo más cercano a permanecer en estado de muerte, quiere decir fuera de la materia. Los bebés abundan en sueño porque esto de estar encarnados es algo lo cual se tienen que ir preparando gradualmente. Ellos se despiertan para comer, se despiertan ante ciertas situaciones y luego vuelven al estado de sueño porque la preparación que ellos tienen que tener para estar encarnados así lo demanda. Cuando la purificación planetaria haya concluido, el planeta esté purificado y con nuevas condiciones y una nueva humanidad emerja en el planeta, el estado, la cantidad de sueño y la condición de sueño de los bebés y de los seres adultos va a ser muy diferente, va a ser muy poca. ¿Por qué? Porque la vida externa no va a ser tan agraviante, no va a ser tan desequilibrada, la vida externa va a ser armónica, equilibrada, va a tener ritmos adecuados, va a expresar un orden interior. El sueño no va a ser necesario como hoy es tan necesario, porque nosotros dormimos infinitamente más de lo que estaría previsto para esta etapa de la humanidad, simplemente porque la restauración de la conciencia así lo demanda. Es tan fuerte el involucramiento que tenemos, el asedio que tenemos por parte de fuerzas involutivas y por los campos intermedios de la energía, por el plano astral y mental, que necesitamos muchas más horas de sueño de las previstas arquetípicamente. Cuando una nueva humanidad esté ya en el planeta, operando, su relación con la energía y aspectos cósmicos o principios cósmicos universales van a estar lo suficientemente instalados como equilibrio y armonía, entonces no va a hacer falta tantísimas horas de sueño. Con 1 hora de sueño, o menos, o un poco más en algunos casos, va a ser suficiente. Son minutos en algunas ocasiones. Cuanto más profunda sea la relación de ese ser con la vida cósmica en su interior, menos horas de sueño va a necesitar. Aparte, la conciencia externa no va a estar disociada como hoy lo está del mundo interno. Va a haber una interacción consciente entre los niveles externos del individuo y los niveles internos. Todo lo referente al sueño y al descanso, como hoy lo conocemos, va a ser muy diferente. No va a existir tiempo como nosotros lo entendemos, porque lo que nosotros entendemos, percibimos y aplicamos de la energía temporal, de la energía cronológica, forma parte de la dependencia de nuestra conciencia mental con las leyes de espacio-tiempo en la tridimensión. Y la humanidad futura no va a tener esa relación con las leyes de espacio-tiempo, porque nuestra relación actual con las leyes de espacio-tiempo tiene que ver con este encapsulamiento de la energía en la materia. Esta disociación que tenemos con las leyes internas, esta falta de conciencia de la operativa, de la actividad, de la dinámica de las leyes internas, hace que seamos espacio-dependientes y cronodependientes. Nosotros estamos dependiendo continuamente, espacio-temporalmente. Cuando se va a hablar de tiempos o se habla de tiempos en el futuro planetario, el futuro de la humanidad, lo que se está hablando es de ciclos. Lo que nosotros aquí acomodamos como tiempo, como energía cronológica, en realidad son ciclos internos. En los niveles internos, en los mundos internos, en los universos internos, quiere decir, en la contraparte interna de la vida no existe tiempo. Existen ciclos. Y los ciclos compuestos por etapas, y las etapas y los ciclos que las abarcan, tienen extensiones, no tiempo, extensiones. Extensiones que no son ni tiempo ni espacio, son pulsos de la energía esas extensiones. Pulsos que son más o menos dilatados, más o menos contraídos, tienen una cualidad de un tipo u otra, pero son pulsos. Entonces el tiempo que la humanidad va a experimentar son ciclos interiores. La humanidad va a aprender
a expresar aquí y a regular en este plano externo lo que tenga que regular y hacer en base a los ciclos interiores, es decir, a los pulsos interiores. Un ser no va a estar mirando un reloj, no va a estar percibiendo el transcurso del tiempo. Él lo que va a hacer y cómo lo va a hacer va a estar contenido y enmarcado por un ciclo interior. Va a estar tan receptivo, tan sensible al pulso interno de lo que él tenga que hacer externamente, que lo va a concretar en el marco de la duración, la intensidad y el sostén de ese pulso interior. Esto es lo que va a ocurrir en la materia. Por eso no entendemos cómo funcionan civilizaciones como Erx y decimos que tienen ciudades con techos, con diamantes, con oro. Todo eso es energía. No hay materia concreta como nosotros la vivimos. No están supeditados por el tiempo como nosotros lo vivimos. No están limitados en conciencia como nosotros estamos limitados en conciencia. Hoy en el planeta se está dando una adaptación gradual. Gradualmente los seres más sensitivos, más sensibles, más abiertos empiezan a ser tocados por estas informaciones para empezar a abrirse una nueva realidad. Y si bien el nuevo estado del planeta, en su amplitud estándar, no puede ser vivido hoy, quiere decir en su arquetipo estándar, el arquetipo que le corresponda al momento en que puede implantarse abiertamente, no puede ser vivido hoy porque las condiciones no lo permiten, ni del planeta, ni de las partículas que lo componemos. Sí podemos ir haciendo un acercamiento, una flexibilización de nuestra conciencia. Por eso es tan importante algo que decíamos antes en la charla, aprender a estar abiertos a los estímulos internos. Cuando llega un estímulo interno, ¿qué es? ¿Es tiempo? ¿Es espacio? No, es un pulso interior, es un ciclo interno. Un estímulo interno es una etapa de un ciclo interior que estamos viviendo. Nuestro interno, nuestra conciencia interna vive etapas y ciclos enmarcados, regulados, contenidos en leyes cósmicas e interiores. Cuando nosotros recibimos un estímulo interno, lo que estamos recibiendo es un estímulo para participar de aspectos de esos ciclos y etapas interiores. Si nosotros no tenemos la condición adecuada, si no estamos flexibles y abiertos, vamos a distorsionar eso y lo vamos a ahogar en el materialismo con que vivimos continuamente. Vamos a tornar material la condición de ese estímulo, por lo cual gran parte de ese estímulo no se va a poder expresar. La energía presente en él no va a poder circular. Es muy importante que nosotros estemos abiertos, flexibles y con la mayor tendencia y predisposición a obedecer los estímulos internos. Porque nosotros acá en este plano decimos, son las 5 menos 10, no importa, voy un rato más tarde. En los niveles internos eso no es posible. Cuando un ciclo interno se activa, no puede ser demorado. Cuando se activa no puede ser distorsionado. Cuando se activa en sincronía con las necesidades de ese universo y de los universos que están contenidos en él o que lo enmarcan. Porque todo es una relación microcósmica, macrocósmica. Cuando nosotros recibimos un estímulo interno, no puede quedar para mañana, porque mañana el pulso interno que lo sostenía, mañana el ciclo donde estaba contenido puede estar desfasado en términos de energía. ¿Se entiende? Por eso es tan importante obedecer hoy, aprender a estar flexibles, receptivos, disponibles en cada momento. Por eso hay que vivir el eterno presente en ese sentido. Si el ser no puede vivir el eterno presente, aprender a estar disponible y receptivo de ese pulso interior o de los matices de esos ciclos, de esas etapas y de ese pulso interno, él va a estar siempre desfasado. No es extraño que la vida esté en desarmonía, en desequilibrio, con traumatismos excesivos. ¿Por qué? Porque el ser ya está en una etapa donde tiene que ensayar la sincronía interior, donde tiene que ensayar la empatía interna, donde tiene que ensayar ser un espejo de la vida interna y sin embargo él sigue siendo, de algún modo, un cómplice de las fuerzas materiales. Él se entrega al devaneo y la inestabilidad de las fuerzas materiales. Las leyes materiales son inestables. Hasta que el planeta no pase por la purificación, que ya está en marcha y que va a llegar a un ápice, hasta que no pase por esa purificación, las leyes materiales van a ser sumamente inestables y cada vez más inestables. Por eso
las fuerzas materiales, la materia en sí misma y la tridimensión no pueden ofrecer garantías y cada vez van a ofrecer menos garantías, cada vez menos garantías van a ofrecer. El ser no va a dormir porque está cansado o no se va a quedar durmiendo porque tiene fiaca y no se va a levantar. El ser va a entrar en estado de sueño en correspondencia a la regulación que él tenga, a la sintonía que él tenga con su interior. Dormir va a ser un complemento genuino como nunca lo fue para la humanidad, de interacción con el nivel interno de la vida, con la propia esencia interna del ser y con aspectos planetarios que también el ser durante esos instantes de sueño va a contactar. Porque hay aspectos de la vida planetaria que no pueden ser contactados en vigilia, todavía cuando la conciencia está polarizada en el plano concreto para hacer ciertas experiencias porque evolutivamente lo necesita de ese modo. Las jerarquías o los seres de alta evolución, como seres de Erx u otras civilizaciones intraterrenas, o jerarquías cósmicas, solares, no necesitan dormir. Su relación con todos los aspectos de la realidad es directa. Su conciencia no está diversificada. La energía fluye y están sintetizados en conciencia. No están constituidos ellos con una cantidad de núcleos como nosotros hoy estamos constituidos. Nuestra conciencia está constituida por 7 niveles de conciencia. Está diversificada la energía inmensamente. Y todavía, en los inicios del futuro ciclo planetario, con la humanidad ya bajo ley evolutiva superior, también la conciencia y su humanidad va a estar diversificada en 7 niveles. No va a estar sintetizada. Aunque haya una interrelación entre los distintos niveles del campo tridimensional, porque la energía va a estar unificada en términos directos, etéricos, físicos, astrales y mentales, diversos y diferentes a los que hoy se experimentan, así todo van a ser 7 subdivisiones de conciencia. Van a estar más armonizadas y alineadas entre sí, va a haber una regulación, una correspondencia de energía muchísimo más abierta y estable de la que hoy se conoce, pero todavía los seres van a necesitar dormir porque determinados aspectos de la realidad solo los van a poder contactar en esos ciclos o pulsos internos que se van a conocer como sueño. Los animales duermen menos que nosotros, de modo general. Algunos tienen sus propias características, los animales que hibernan o animales que viven en ciertas zonas donde hay meses y meses de claridad o de oscuridad, pero de modo general los animales duermen menos. ¿Por qué? Porque están menos influenciados por las distorsiones y sugestiones psíquicas. Su recomposición en términos de energía es mucho más fluido que el nuestro. Duermen menos o duermen en espacios o en fraccionamientos, no duermen todo de un tirón como hacemos nosotros generalmente. Hay animales que duermen 10 o 15 minutos varias veces por día, hay animales que duermen 20 minutos por día y con eso les alcanza. Esto tiene que ver con aspectos muy íntimos de las especies con las almas grupos de los animales y cómo las almas grupos regulan esa recomposición y en cada caso es diferente. Tendríamos que ver puntualmente en cada caso. Lo que nosotros conocemos como sueño empieza como experiencia evolutiva o como herramienta evolutiva en el reino animal, con las características propias y las limitaciones propias de los animales. Pero lo que conocemos como sueño en términos de herramienta evolutiva empieza en el reino animal. Hay seres que van a tener conciencia monádica, estando encarnados, es decir, conciencia de la actividad monádica. Dicho de otro modo, van a mantener un vínculo con su propia mónada consciente. Eso va a ser bastante corriente en la humanidad de superficie. Seres que tengan conciencia monádica va a ser bastante corriente. Pero va a ser corriente, ahora es una excepción. Lo que pasa es que decir que integramos un grupo teniendo conciencia monádica sería riesgoso, porque en realidad para integrar un grupo lo que hace falta principalmente es tener conciencia anímica, quiere decir conciencia de la energía del alma, que no es lo mismo que la mónada. La conciencia monádica es una conciencia supranímica, incluso una conciencia que está por arriba del cuerpo de luz. Tener conciencia monádica es muy diferente a tener conciencia del alma. Lo que los seres empiezan a hacer cuando se vuelcan al trabajo grupal evolutivo es ya ser influenciados por la energía de su alma,
Porque los grupos internos que operan son de almas. Si bien en los grupos internos interactúan mónadas, jerarquías de distinto tipo, entidades, logoi, porque es muy vasto la presencia de energías y de conciencias en esos niveles, pero básicamente son conjuntos de almas. Tener conciencia monádica es una relación con la mónada conscientemente, que el individuo pueda participar, ser receptivo y retornar en conciencia esa receptividad a la mónada conscientemente, que él pueda tener una vinculación realmente lúcida con la mónada. Cuando el ser tiene más vinculación monádica es cuanto más capacidad de percibir y de penetrar la realidad tiene, porque el alma tiene limitaciones para poder interactuar en ciertos planos. Cuando el alma es habilitada para cierto tipo de actuación es porque la mónada la está habilitando. En algunos casos, donde la energía tiene que ser de un alto voltaje y mayor síntesis, directamente a través de la conciencia del individuo actúa la mónada, quiere decir el espíritu del individuo. Espíritu y alma no es lo mismo, ¿eh? Generalmente, en el trabajo grupal evolutivo, la interacción básica principal se da con las energías del alma. Y luego el proceso de interacción monádica es un proceso que se da más adelante, cuando el ser dio ciertos pasos en términos de ascesis. La mónada sí, pero si el ser todavía está en la materia, está viviendo bajo ley evolutiva superior, la conciencia que está en la materia. La futura humanidad va a estar bajo ley evolutiva superior. La mónada adapta sus energías para establecer un vínculo. Hay un vínculo directo que se establece. La mónada está bajo ley de equilibrio, pero la conciencia está bajo ley evolutiva superior. Pero cuando ese vínculo se torna estable, el individuo, cuando recibe esa energía adaptada, está siendo preparado para que en un futuro, bajo ley de síntesis, él pueda ser absorbido como conciencia en la mónada, absorbido en las leyes de equilibrio, en aspecto de las leyes de equilibrio. Del mismo modo, la mónada misma va siendo preparada para, a través de ciertos aspectos de las leyes de equilibrio, ser absorbida en el regente, en la conciencia primaria. No es que vive bajo ley de equilibrio, pero esa energía que está recibiendo, adaptada por la mónada para ese trabajo en la materia, es una preparación a futuro. Porque siempre que nos toca la energía, no importa cómo esté adaptada, nos está hablando de la fuente de la que proviene. La energía se adapta para todos nosotros. Ninguno de nosotros puede recibir la energía en bruto. La energía sale del único, sale del centro coordinador de la vida, el inmutable, y va descendiendo de nivel en el cosmos. El último de los niveles, el más bajo, está recibiendo adaptadamente esa energía. No la podría recibir en crudo porque se disolvería. Es muy fuerte ese voltaje. Pero sí todo adaptada, esa energía presente en él le está hablando de la fuente. Siempre le está trayendo la fuente a esa conciencia, siempre le está estimulando con el origen. Quiere decir que no pierde la condición de origen. Un coma irreversible, decís vos. A veces son revertibles, sí, pero se dice generalmente que son comas irreversibles. Dependiendo, porque también de esto hablamos algunas veces. El estado de coma es un estado que forma parte de los aprendizajes y las herramientas que tiene la ley de karma. Un ser puede entrar a un estado de coma 4, que de entrada su conciencia interna determinó como irreversible. Quiere decir, su alma determinó que ese estado de coma es la herramienta mediante la cual ese ser va a operar su desencarne, preparación para desencarnar. Ese coma va a ser irreversible. ¿Por qué? Porque la propia alma determinó que ese coma sea la herramienta de tránsito a los mundos internos. El ser necesita estar en la materia, sin salir de la materia, una cantidad de tiempo, lo que en términos internos es un ciclo en la materia, para adaptarse, retirarse de la materia y entrar en los niveles internos. Por algún motivo, por cual puede haber miles de motivos por el cual el alma determine que el ser va a estar en estado de coma, irreversible. Pero también la conciencia interna puede utilizar el estado de coma para trabajar aspectos de la personalidad que si no está el ser en estado de coma, no pueden ser trabajados. Generalmente los aspectos
que deben ser trabajados están relacionados a la energía de la voluntad. Los seres que revierten un estado de coma, lo revierten porque su alma, de inicio, cuando los puso en el estado de coma, iba a permitir la reversión, siempre y cuando la personalidad en estado de coma hiciera un trabajo de transformación. Si el trabajo de transformación no llega a ser suficiente, podría ser que el alma determine entonces sacarlo de la materia, hacerlo desencarnar. Si el ser hizo un trabajo de transformación profundo, ¿por qué decimos profundo en coma? Porque en estado de coma el ser tiene que aceptar lo que no aceptaría en ningún otro estado, una inmovilidad absoluta. Su voluntad ahí es cero. No puede mover un dedo, no puede hablar, no puede expresarse, no puede quejarse, no puede asentir, no puede hacer nada de lo que él quisiera hacer. Está en una inmovilidad absoluta. Muchos de esos seres, kármicamente se les permite tener todos los sentidos activos. Es más, a veces el alma le permite tener los sentidos hiperactivos, quiere decir, todos los sentidos pasan a tener una capacidad superior al estado común que el individuo tenía. Tanto en el tacto, en el oído, en el gusto, en el olfato, todo, incluso en la vista, si está con los ojos abiertos. Si el ser, en ese momento que el alma lo pone en estado de coma, él aprende a profundizar y a sublimar las energías de la voluntad para salir del estado de coma, para revertir ese estado, entonces el alma levanta el estado de coma y le permite salir de ese estado. Porque en ese momento que está en coma el ser empieza a intentar revertir ese estado poniendo todas las fuerzas que tiene en eso, convocando todas las energías a su alcance para salir del estado de coma. Y el alma va a permitir que él haga todo ese esfuerzo hasta que el alma comprenda que el ser, habiendo puesto todo ese esfuerzo en una única meta, entendió de qué se trata vivir. El ser, cuando tiene una diversificación de metas, él está dividido, está en ruptura su conciencia, tiene una multiplicidad de metas egoístas y personales, nunca puede colocar su energía en una meta única y superior. Ahí el alma lo pone para que él experimente eso. No hay nada para él más importante que poder salir adelante. Salir adelante significa obedecer lo que la energía le está poniendo a prueba. Quiere decir obedecer y estar en la prueba adecuadamente. Pone todo su esfuerzo en revertir ese estado de inmovilidad. Él es como una momia ahí. Y puede pasar años y el alma considerar que todavía el trabajo no fue hecho adecuadamente. Si a lo largo de meses, de semanas o de años, el alma percibe que el ser se transformó, desbloquea la inmovilidad y le retorna al estado de normalidad. Y ahí es donde todos estos seres nunca vuelven a ser los mismos, ni con la familia, ni en el trabajo, ni en sus patrones de vida y comportamiento, pasan a ser otros seres. Es como si hubiera nacido, y de hecho es así como si hubiera nacido de vuelta. Pasan a tener cambios de carácter profundísimos, su carácter está más pulido, más estable, su paciencia, todo cambió para esos seres. Ahí estamos viendo cómo el alma tiene todas las herramientas para colocarnos a nosotros en las condiciones materiales que necesitamos para la transformación. No hace falta que el alma nos ponga en un estado de coma. Cuando el alma nos pone una coyuntura y nosotros renegamos de esa coyuntura y maldecimos esa coyuntura y decimos que la vida se equivocó con nosotros y que vivir es una porquería o que la enfermedad es una porquería o que por qué esta enfermedad me toca a mí, sepa que es lo mismo. Cualquier cosa, la vida coloque ahí para nosotros, cualquier cosa es igual a un coma. Está ahí para que nosotros sepamos darle tratamiento a la situación. Uno puede vivir un estado tan complicado, puede vivir un estado tan problemático como en un coma sin estar en coma. Porque la vida usa el coma cuando lo necesita, si no tiene otras herramientas. La vida nos va a poner una situación que va a ser idéntica en sus complicaciones. Si no aprendemos a poner toda la energía del modo adecuado, no vamos a salir de esa situación. Sea una enfermedad, sea un traumatismo, sea algo que tenemos que solucionar, una relación social, familiar, cultural, laboral, no importa qué, o una combinación de todas esas cosas. La vida no se equivoca jamás. Nuestra alma tiene el soporte que las leyes internas le ofrecen. Nuestra alma, cuando ya está lo suficientemente despierta, ella sabe que necesitamos vivir en este plano.
La ley de karma le ofrece toda la escenografía que el alma solicita. La ley de karma es como una empresa que ofrece escenografía. El alma dice, necesito tal tipo de situación. La ley de karma le pone toda la escenografía ahí y se la monta. El alma dice, se acabó esta situación. Para el ego, la ley de karma le disuelve todo eso y le pone la escenografía que sigue. Es como cuadros de una obra de teatro. Hasta que no terminó el cuadro, nadie se puede ir arriba del escenario. Bien, esto es igual. No cambian las situaciones hasta que nosotros no nos transformamos. Del mismo modo que no cambian los telones o no cambia el ambiente y la escenografía arriba de un escenario hasta que no se terminó ese cuadro, esa serie de cuadros que necesita de ese tipo de escenografía. Bien, lo mismo pasa con nosotros y la relación con la vida y la relación con las consecuencias, con las derivaciones, con los débitos, con los réditos. Todo es así. El alma utiliza situaciones que desde nuestro punto de vista se pueden considerar extremistas, cuando el alma seguramente, para economizar energía, porque es una economizadora de energías nata, porque trabaja y opera en función de las leyes internas, seguramente hizo todos los intentos por otra vía. Nos puso señales, símbolos, estímulos, a ver si nosotros entendíamos de qué se trataba. Si a lo largo de lo que va de un ciclo encarnatorio, de lo que va de una encarnación, el ser las señales las ve, pero no les presta atención, los símbolos aparecen, pero los menosprecia, símbolos, señales, situaciones que también son símbolos y señales, porque cada situación es un símbolo y una señal. Si el ser desatiende todo eso, lo menosprecia, no entiende el valor que tiene, no entiende qué le está queriendo revelar una situación, una coyuntura, puede ser que esté obligando a su conciencia interna a utilizar otros métodos. Cada vez que el método es más complicado, necesita mayor energía, mayor gasto de energía. Por eso nuestra conciencia interna, que como todo lo que tiene que ver con el mundo interno es pura economía y síntesis, siempre va a utilizar o nos va a llevar por el camino más sintético, menos costoso en términos de energía. Si no aprendemos, entonces vamos a hacer más gasto de energía, dice el alma. Ustedes imaginen el gasto de energía que puede llevar a un ser revertir un coma de 3 años. Toda la energía que no puso en 3 encarnaciones la tiene que poner ahí en 3 años seguramente. Porque si no el alma no lo habilita a salir de ese coma. Tiene que ser tan intenso el trabajo y continuo, interno y continuo e intenso, que si no, no lo habilita. Imaginen que el alma le está diciendo a ese individuo: bueno, usted no va a tener que trabajar. Usted decía que no podía transformarse, no podía enfrentar cambio porque el trabajo no lo dejaba, que la familia no lo dejaba, que esto no lo dejaba. Bueno, le vamos a sacar la familia por un rato, el trabajo por un rato, por una cama, y usted dígame qué le interfiere ahora para hacer ese trabajo de transformación. No tiene que ir a trabajar, no tiene que aguantar a su mujer, a los nenes, no tiene que ir a cumplir con no sé qué tipo de protocolo social, cultural o de lo que se haya inventado. No le vienen a cobrar la cuota del club. Bueno, ahora está ahí en la cama tranquilo. Dígame cuál es el problema que tiene para transformarse. Ahí de simple es la cosa. Es importantísimo y eso también está previsto internamente. Porque a veces el ser que está en coma no pudo resolver ciertas situaciones con algunos seres que kármicamente tiene pendiente. No sería extraño que estando en estado de coma se acerquen ese ser algunas personas, por mayor o menor tiempo, a estar ahí, visitar, estar cerca, se acerquen seres que él o estuvo rechazando o que no entendió la energía de ese ser, que no pudo entablar el vínculo adecuado con ese ser. Y a veces en estado de coma, las personas que visitan a quien está en coma le dicen cosas que no se animaron a decirle nunca. ¿Se entiende? Ahí se empiezan a desnudar un montón de procesos. A veces cosas positivas, a veces cosas negativas. Un tipo que está en coma, aparentemente, muriéndose, a veces recibe cada confesión, no de las mejores, ¿no? Y así todo puede ser que le sirva para revertir el estado de coma esa confesión. Hay un montón de cosas, de cuestiones periféricas. Está aquel que se acerca a alguien que está en un estado de coma y el hecho de acercarse, aunque no le diga nada, es estimularlo a transformarse. Y está aquel
que al acercarse al otro que está en coma, le genera un tipo de reacción, reactividad, porque no hubo empatías, porque estaban mal las relaciones, porque el otro lo fue a ver porque tenía cargo de conciencia, porque alguna le dijo anda morite y se me está muriendo en coma. Vaya a saber cuántas cosas. En un estado de coma hay una cantidad de elementos satelitales, periféricos que van a interactuar. Nadie sabe cuáles son. Estos son ejemplos casi humorísticos que damos, pero que realmente tienen que ver con la realidad. Cuando un ser está en estado de coma, lo que deberían hacer quienes se acercan, si tuvieran conciencia interna, es buscar silencio, sintonía y elevación. Porque el ser que está haciendo un trabajo en coma, lo que necesita prioritariamente es elevarse. Porque si él no puede elevarse, nunca va a poder convocar energías para transformarse. Porque la transformación es parte de la elevación de la conciencia. Nadie se transforma si no logra intentar elevarse. Un ser se transforma en el momento en que pudo elevarse y sostenerse en esa elevación lo suficiente para que opere la transformación. Un ser no se transforma sin elevación. Cuando nosotros nos acercamos a un ser que está en coma, tenemos que estar lo más elevado posible. Si alguien no puede mantenerse elevado porque su temperamento es emocional, inestable, mejor que no se acerque a alguien que está en coma, porque lo único que le va a aportar es esa inestabilidad que él vive. La humanidad está más en un estado de autismo que de coma, porque la humanidad sigue teniendo oportunidades que en un coma no se tienen. Por eso tenemos que aprender a tratar de no ayudar a los demás por voluntarismo, ni por sentirnos bien. Porque cuando un ser está mal, sí, lo voy a ayudar porque lo veo mal solamente y le voy a decir algo para ver si le puedo levantar el ánimo, tal vez sea lo peor que yo puedo hacer por ese ser. Pero la evolución de un ser no la podemos elegir nosotros. Cualquiera de nosotros que vaya a hacer una colaboración evolutiva con otro ser o con un grupo de seres tiene que estar respondiendo a un estímulo intuitivo. Si tu conciencia recibe intuitivamente un aporte, al momento en que se lo estás haciendo hacia otro ser, vos estás siendo el cosmos para ese ser, porque el aporte viene de tu cosmos interno. Claro, el cosmos está en el interior de todos nosotros. Cuando el estímulo es interno, proviene de mi cosmos interno, de mi conciencia interna, y ese estímulo llega para otro y se lo ofrezco, está todo bien porque le estoy dando lo que le hace falta. Pasamos de la misericordia a la compasión. Que la compasión es esta condición, esta cualidad que el ser empieza a experimentar de comprender qué necesita el otro y tornarse un custodio de esa necesidad. El ser que va a ejercer la compasión en ese caso solamente le va a aportar al otro si él recibe mediante esa energía de compasión, esa vinculación interior con el otro, la herramienta para darle al otro, el elemento para darle, sea una frase, sea un libro, sea compañía, sea lo que sea. El ser va ingresando en un estado de compasión profundo. La compasión es un estado que se habilita por una comunión que se está estableciendo entre el compasivo y las leyes internas, entre el compasivo y su mundo interno. El compasivo es guiado por su mundo interno para liberar energía crística en el depositario de su compasión. El compasivo no va a ayudar a alguien que no necesita esa ayuda. Por eso el compasivo muchas veces es mal entendido, porque no ayuda, porque no da lo que el otro quiere. El compasivo es un custodio de la necesidad del otro. Si el otro necesita frío, no le va a dar una frazada. Si necesita hambre, no le va a dar comida. El compasivo se torna un custodio de la experiencia que el otro tiene que hacer. Y cuando el otro necesite la frazada, el compasivo va a entender por vía interna que necesita la frazada. Y cuando el otro necesite comida, el compasivo va a ser estimulado internamente para saber cuál de los hambrientos necesita comida, para no darle comida a aquel que kármicamente tiene que experimentar el hambre. Cuando nosotros servimos, tenemos que tener conciencia de no estar satisfaciendo la situación en nuestro campo sensitivo. Porque muchas personas salen corriendo a ayudar o se ponen a ayudar inmediatamente a otro que creen que tiene algún tipo de necesidad, porque la necesidad la tienen ellos de compensar el desequilibrio emocional que el otro le está provocando en su estado. Y yo no tengo que asistir al otro porque a mí me provoque algo en mi emocional.
Si el otro me mueve el emocional, yo lo que tengo que hacer es elevar mi emocional hacia la vida interna, porque la vida interna me va a dar una óptica de la situación de ese individuo. Y cuando adhiera profundamente mi conciencia psíquica a mi óptica interna, entonces ya no va a haber un movimiento de emocionalismo para atender al otro. Ni mi mente conmocionada por la situación del otro, ni mi centro emocional desbordado por la situación del otro me van a decir que tengo que asistirlo por eso. No es un buen síntoma, no es una herramienta confiable que mi emocional se haya sacudido por la situación del otro, que mi mente no pueda dejar de pensar porque el otro está pasando por cierta situación. Eso no es ninguna garantía, porque el emocional y la mente de la humanidad nunca han sido estables jamás, nunca han entendido que se trataba la realidad. Mi alma sí, el alma de cada uno de nosotros sí, tiene una óptica genuina de lo que ocurre en este plano. El alma, como trabaja en grupos interiormente, nuestra alma tiene la visión de cualquier situación porque, si es necesario, el alma del otro individuo le está pasando la información necesaria, la está estimulando, están interactuando internamente. Las almas trabajan profundamente en comunión en los grupos internos. Entonces, si el alma de un individuo está llevando a un individuo a una condición determinada, mi alma está para servir la condición que el alma del individuo le está proponiendo, no que mi ego quiere modificar. Yo tengo que estar abierto a la voluntad de mi alma que me va a estar diciendo, mire, aquel hombre que está acá, aquella mujer que está allá, aquel grupo, aquella situación, esa configuración está ocurriendo de ese modo porque hay una necesidad de que ocurra de ese modo. Si usted quiere colaborar, entienda de qué se trata esa situación. Si usted quiere colaborar con ese individuo, sepa qué le hace falta. Y si no sabe qué le hace falta, no se meta. Porque cuando no nos llegan informaciones, a veces es simplemente porque la vida nos está diciendo, usted no tiene nada que hacer ahí, no se meta. Si me identifico con mi cuerpo emocional, que va a pegar el grito en el cielo con la situación, voy a estar listo, voy a estar corriendo detrás de todo y voy a terminar desvitalizado. Es muy importante tener claro que una cosa es lo que mi cuerpo emocional me señale cuando no está en comunión con mi vida interna y otro es lo que él reviste mediante sentimientos elevados cuando en comunión con la vida interna él está expresando en sentimientos elevados la comprensión de la situación. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es el sentimentalismo y otra cosa los sentimientos elevados. Ni Buda le dio alimento, cobijo a todos los que se le cruzaron. Fue muchos menos a los que le dio y muchos más a los que no le dio. Muchas veces dijimos, Buda iba caminando comiendo su cuenco de arroz y podía pasar entre una hueste de hambrientos y no dárselo. Y por ahí seguía caminando, encontraba un hambriento, una hueste, otra hueste de hambrientos y había uno en particular que le daba el cuenco de arroz. No solo el arroz, hasta el cuenco y seguía caminando. ¿Por qué a ese sí y a todos los demás no? Porque tenía profundizada la energía de la compasión. Su interno le permitía, en una comunión interior, le permitía ver, le señalaba, lo inducía a que el arroz fuera para ese ser, porque ese ser, entre todos los demás, tenía que cortar el proceso kármico del hambre. Si Buda le hubiera dado el arroz a cualquiera que no tenía que dejar el proceso del hambre, hubiera interferido, y un compasivo no es un interfiriente. La piedad es lástima prácticamente también. La piedad está muy mezclada con un sentimiento de lástima, de conmiseración. Y la conmiseración ya no es para esta etapa, ni la piedad ni la autoconmiseración mucho menos. Son energías que sirvieron en un momento, pero no sirven hoy. Piedad, conmiseración, autoconmiseración son las energías del pasado. Los seres tenían que ensayar con esas energías porque venían de etapas de indiferencia. La piedad vino a poner kármicamente en la balanza la contraparte de la indiferencia tremenda. No, hoy la vida no vale nada, no nos vamos a engañar, pero en esa época valía menos. En un momento donde la vida no valía nada, donde era muy común la indiferencia, la falta de solidaridad y altruismo, que no existían prácticamente como energías, esto de ser piadoso, esto de tener conmiseración, movilizó a la gente para comenzar a abundar en actos de colaboración, aunque más no fueran meramente positivos.
porque no eran actos, muchos de ellos, estimulados por la conciencia interna. Volvemos al tema de la compasión. Si un ser ejecuta un acto positivo en términos de observación, movido por su conciencia interna, ese acto dejó de ser positivo y pasó a ser neutro. Es un acto todavía de condición superlativa, de una energía superior a la positiva. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa donde la humanidad está siendo estimulada en esta transición a trascender la ley de karma. Y es solo bajo ley de karma que se opera lo positivo y lo negativo. La humanidad tiene que ensayar, ahora en esta transición y en el abandono de la ley de karma, la neutralidad. ¿Y qué es la neutralidad? Cuando actúo en este campo de vida, en el lado externo, en nombre de mi conciencia interna, estimulado por mi conciencia interna, y ya la acción no depende de mi elección, no es ni positiva ni negativa, es neutra, es la síntesis de las polaridades. ¿Por qué? Porque proviene de mi interior el estímulo, de los mundos internos. En una etapa donde la cosa era egoísmo, todo para mí, que surgiera esta cosa de la piedad, de la conmiseración, fue bueno como experiencia. Pero hoy no sirve por sí misma, salvo en aquellos seres que todavía están en etapas donde recién están despegando de lo negativo y tienen que ensayar con lo positivo. Pero los seres que ya vienen ensayando desde hace muchas encarnaciones con lo positivo, que ya están volcados a lo positivo desde hace muchas encarnaciones, no les sirve seguir con eso. Están para ser estimulados y abiertos en este otro tipo de experiencia, que cada vez que hagan algo sea en respuesta a un estímulo intuitivo. Entonces esa acción es superior a una acción positiva, es neutra. ¿Por qué? Porque proviene de los mundos internos la decisión de hacerla. ¿Entiende la diferencia? La neutralidad es la condición de síntesis de los mundos internos, mientras que la polaridad es la condición de los mundos externos. Y los seres, para salir de la ley de karma, tienen que ensayar la neutralidad kármica, dejar de acumular karma positivo, como en una etapa tienen que acumular karma negativo y luego empezar a acumular karma positivo para neutralizar, en otra etapa, para salir de la ley de karma, para ingresar a ser regidos por la ley evolutiva superior o de ciclos, tienen que empezar a ensayar con actos que expresen energía de neutralidad, superiores incluso a un acto positivo. Y eso permite que el ser empiece a impregnar estos niveles de conciencia a través de sus acciones con la fuente interna que estimuló el acto. Cuando un ser es estimulado internamente y él cumple con ese estímulo y ese acto superó lo positivo y es neutro, él empieza a impregnar estos planos de energía de los mundos internos. Muchas gracias.